Hola, Dios te bendiga en este día. Bienvenido nuevamente a esta nueva enseñanza, el cual hoy quiero hablar acerca de cuando muchos de nosotros a veces estamos muy estresados, viviendo con ansiedad, pensando en el futuro, pensando en qué es lo que va a pasar con nuestras vidas, si vamos a alcanzar esos sueños o metas que nos hemos planteado. A veces queremos saber qué va a pasar y cómo vamos a lograr llegar a tener un éxito en nuestra vida, ¿no? Y entonces caemos en ansiedad, caemos en estrés, caemos en preocupación y vivimos el presente, el día de hoy, el presente, con una, eh, podemos decir, falta de paz, falta de tranquilidad, falta de confianza, y vivimos con una vida que está sumamente estresada y llena de preocupaciones, y no vivimos con paz, con tranquilidad. Y a veces las personas se enferman pensando en todo esto y se estresan de manera que caen en depresión, en tantos problemas de salud por causa de todo esto que nos trae eh, pues incomodidad y falta de paz. Antes de empezar quiero hacer una oración. Padre, vengo delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote que, Señor, nos llenes de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, llena a cada uno de nosotros que estamos conectados en esta hora. Llena a cada persona, a cada familia. Señor, te pido que abra su entendimiento, sus oídos y su mente para que puedan escuchar este mensaje, esta palabra. Te pido que unjas mis labios y que hables, Espíritu Santo, a través de mi vida, a través de mi boca. Usa mi boca, usa mis labios y guíame a hablar palabra tuya en esta hora. Pido que mis ángeles que acampen alrededor de mí, cada uno de los que vamos a ver este video, ángeles acampando alrededor de nosotros, protegiéndonos, guardándonos, y ato todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de miedo, todo espíritu de sordera, todo espíritu de que el enemigo venga o que haya enviado el enemigo para bloquearnos, para que no escuchemos, y también todo espíritu de venganza, persecución, destrucción y de muerte que pueda venir. En el nombre de Jesús son atados y enviados fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesús envío todos esos demonios a los abismos. Ato todo demonio de miedo, inseguridad, tristeza, bloqueo, todo espíritu de sordera espiritual y todo espíritu de bloqueo lo arranco, lo desarraigo y lo envío a los abismos, atados, encadenados en el nombre de Jesús. Si alguien está padeciendo enfermedad, también esa enfermedad desaparece ahora en el nombre de Jesús. Arranco de la vida de cada uno de los que están en esta hora en sintonía, que tienen hambre de Dios, que tienen hambre de su palabra. En el nombre de Jesús también arranco toda enfermedad de sus vidas. Y pido que bendiga, Señor, cada uno de ellos, los protejas y los guardes en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ah, bueno, a veces muchas de nosotros vivimos angustiándonos por el futuro. Angustiados porque a veces, por ejemplo, yo sentía que yo tenía un llamado de parte de Dios para servirlo, ¿verdad? Todos tenemos un llamado. A veces, como he dicho en otros videos, mucha gente cuando le dicen a alguien o esa persona siente que tiene un llamado, y muchas veces lo confirma Dios a través de personas, a través de siervos de Él que le dicen a esta persona, tú tienes un llamado de parte de Dios. Y entonces la persona se empieza a inquietar y empieza a querer hacer cosas para poder lograr ese llamado. Y se la pasa pensando a veces en el futuro, cómo voy a lograr eso, cómo voy a, a conseguir que yo llegara a ese llamado. Este es un tipo de personas. Hay otro tipo de personas que se la pasan este, viviendo en el pasado, y por causa de vivir en el pasado no llegan a su futuro porque su vida está siempre como anclada al pasado, viviendo, recordando experiencias que a veces no son muy agradables, son experiencias desagradables, pero ellos se la pasan pensando en este tipo de cosas, y ese tipo de cosas nos ata para poder alcanzar, sí, ese futuro, porque nos mantiene estancados, nos detiene, y para no llegar a ese tiempo
en el futuro, donde Dios quiere que estemos. Entonces, todos, como decía, todos tenemos un llamado, pero a veces no podemos alcanzar ese llamado porque muchos de nosotros vivimos en el pasado y vivimos recordando esos momentos difíciles, esos momentos que a veces en lugar de traernos a felicidad, nos traen angustia, nos traen esos malos recuerdos y nos hacen sentir tristes, mal, porque hay cosas que nos hicieron en el pasado y eso nos duele cuando lo recordamos. Y todo esto nos impide llegar a ese llamado y a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante pedirle a Dios que nos ayude a sanar ese pasado, a sanar eso que nos hace daño y que nos viene a nuestra mente como recuerdos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a sanar eso y nosotros mismos poner un poco de nuestra parte y ponernos pensamientos positivos, empezar a perdonar, a sanar y a hacer ese pasado a un lado. Claro que no podemos olvidarlo completamente, pero sí hacerlo a un lado sin que nos moleste, sin que nos haga daño y avanzar hacia el siguiente nivel, hacia adelante. Entonces, eso nos va a permitir seguir avanzando, nos permitirá seguir hacia adelante. Debemos aprender a escuchar a Dios, eso es algo muy importante, aprender a escuchar la voz de Dios para nuestras vidas, lo que Él tiene para nuestras vidas, para nuestro futuro. Muchas veces, en lugar de enfocarnos en aprender o saber cómo Dios habla, muchas de las veces muchas personas acuden a lo más fácil, ¿no? Y muchas personas acuden a ver a personas, a visitar personas que aunque su nombre no lo dice así con letras grandes, ¿verdad? Pero es una rama de la parapsicología, es una parte de la brujería, donde se usa lo que es la adivinación, por medio de lectura de cartas, por medio de ¿cómo se dice? Lectura de cartas, de mano, de café, bueno, tantas cosas que ellos utilizan. Y esto no es más que un espíritu de pitón, un espíritu pitonizo, un espíritu de adivinación que estas personas poseen. Pero es un espíritu demoníaco, no es un espíritu bueno, de Dios, sino que es un espíritu demoníaco, un espíritu del enemigo que hace todo este tipo de cosas. Y muchas gentes pues, van y visitan este tipo de personas para tener una solución, una respuesta rápida. Y no les gusta trabajar con Dios, no les gusta trabajar como Dios opera o trabaja. Entonces Dios está en la disponibilidad de enseñarnos, de mostrarnos, pero tenemos que buscarlo también. Las cosas Dios no nos las da nada más así como, pues así fácil. Tenemos que mostrarle amor, tenemos que mostrarle a Dios que queremos conocerlo, que queremos estar de su lado. Entonces, muchas de las cosas es aprender cómo Dios nos habla y pedirle a Dios que nos muestre cuál es ese futuro que nos tiene para nosotros. Entonces, cosas que Él quiere para nosotros, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino el llamado, el propósito, el objetivo que Dios tiene para mí. Entonces, muchas de las veces si tú le pides en oración y le dices, muéstrame Dios, muéstrame Señor, esto o lo otro, ¿qué tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Él te lo va a mostrar, pero tú tienes que pedirle y pedirle con ese deseo de saber que Él te hable. Entonces, cuando ya escuchas lo que Dios te dice, empezar a visionar lo que Dios está diciéndote, pero viviendo en el presente y desde ahí traer el futuro que Dios tiene para mí, hacia mí. No estar, mucha gente se deja de vivir el presente por irse a vivir el futuro. Está viviendo el futuro, haciendo cosas para el futuro, haciendo cosas para que el futuro llegue rápido. Y, por ejemplo, o sea, te olvidas del presente, del hoy, y estás viviendo enfocado en las cosas que tienes que traer, que tienes que hacer, porque ya tú tienes Dios ya te dijo cuál es tu futuro, cuál es tu llamado. Entonces, ahí cometemos un grave error. En Filipenses, en la palabra de Dios, en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo Jesús, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es a Pablo diciendo que él mismo no pretende haber alcanzado ya, sí, ese llamado, ese objetivo, ¿no? Ese objetivo donde él estaba moviéndose, sino que este, una cosa él hace, y lo que él hace es, como les decía hace un momento, olvidando lo que quedó atrás, olvidando su pasado, haciéndolo a un lado y extendiéndome a lo que está de delante. Él se extiende, él trata de empujarse hacia adelante un poco para traer ese futuro, pero estando en su presente, viviendo el presente. Entonces dice, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él, él hace un lado el pasado, pero en su presente él se extiende para poder alcanzar ese futuro y irlo trayendo desde su presente, claro, viviendo su presente, trayendo ese futuro hacia él. Entonces, es algo que Pablo nos habla ahí en Filipenses, en la carta a los Filipenses. Ahora, si solo vives en el presente, y mucha gente vive en el presente solamente para sobrevivir o para disfrutar. A veces hay gente que sobrevive el día a día y dice, no, pues es que me está yendo muy mal, solamente vivo al día, o sea, o sea, con el propio día sobrevive y no tiene ojos para ver el futuro, no tiene ojos para ver qué Dios tiene para mí en el futuro, las cosas van a cambiar para mi vida, voy a mejorar. Entonces se la pasan sufriendo, lamentándose en el presente. Están sobreviviendo. Y hay otra gente que se la pasa disfrutando. Hay otra gente que dice, no, pues yo disfruto el día al día, yo lo que, o sea, lo que Dios me quiera dar, y disfrutan el día, disfrutan su vida en el presente y hacen a Dios a un lado y se la pasan disfrutando, viviendo, conviviendo en fiestas, en diversión, en tantas cosas. Y entonces de esta manera tampoco no vas a poder traer ese futuro hacia ti, porque se trata de alcanzar el futuro para traerlo, como decía Pablo. En Mateo 6:34, capítulo 6, versículo 34, nos habla ahí de no estar ansiosos o angustiados por el mañana, sino estar tranquilos, no pensando que eres tú quien va a traer el futuro hacia ti, sino tú mismo en asociación con Dios. O sea, tenemos que asociarnos con Dios para que ese futuro pueda llegar. El Mateo dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Aquí nos dice que tenemos que no nos afanemos, como decía, no nos angustiemos, ¿sí? Afanar, en otra versión dice angustiar, angustiar, no te afanes, no te angusties, que tu paz no se vea afectada por querer estar pensando nomás en el mañana, sino que porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Tenemos que no afanarnos, sino vivir el día de hoy, pero pensando y haciendo cosas para que nuestro futuro pueda llegar, pero no afanarnos. Es como un balance, sí, es un balance entre el pasado, el futuro y el presente. Tenemos que eh, estar pensando en el pasado, recordando cosas, nos hace daño, es algo también que está mal. Afanarnos por el día de hoy también está mal. Y afanarnos también por el futuro está mal. Tenemos que tener un balance. Entonces, este, el asociarnos con Dios, esta es la clave para las personas que se la pasan ansiosas, angustiadas por el mañana. Entender que tu futuro alcanzarlo día a día y en el presente agarrado de Dios, lo estás trayendo. O sea, preocupándote solo por el día a día, solamente Dios contigo y tú en asociación con Él. Entonces, así es como tú lo vas a lograr. No importa tu nivel intelectual ni tu nivel espiritual. Muchas veces, nos ponemos a pensar en que a veces importa mucho lo que es nuestro nivel intelectual, nuestro nivel de estudios, o si tienes una carrera universitaria, o si eres muy espiritual,
O muchas veces si tú dices, es que yo, pues, yo soy muy espiritual, yo hablo en lenguas, yo hago muchas cosas, Dios me usa, eh, y con eso yo lo voy a lograr mi objetivo. Eso tampoco tiene nada que ver. Eh, Ahora, si Dios te dice vas a ser un gran profeta o vas a ser un esto o aquello, y te la pasas pensando todo el tiempo cómo vas a hacerlo, este, por ejemplo, te dice tú vas a ser un gran profeta, vas a ser un gran pastor, un gran evangelista, o tú vas a ser un misionero, no sé, y tú dices, bueno, pues voy a hacer esto, voy a hacer otro, y cómo voy a hacerlo. Entonces lo que voy a hacer, entonces tú tomas la decisión por ti mismo y dices, voy a meterme en un instituto bíblico para estudiar, y no consultas a Dios o no le dices a Dios si está bien que hagas eso, y haces tú eso por tu propia cuenta, por tu propio pensamiento. Entonces, ahí vas a cometer un error también, porque te lo pasas pensando en todo el tiempo cómo vas a hacerlo. O sea, te quieres, como te digo, meter en un instituto porque Dios te dijo que vas a hacer eso, un gran profeta, pastor, evangelista, y y quieres estudiar y aprender más. Entonces, lo cual está bien, pero a la vez, si no eres guiado por Dios, no lo vas a lograr. Entonces, si Dios te dice que vas a ser un gran empresario, entonces dices, me voy a meter a estudiar finanzas, administración de empresas o cosas así. Entonces, si Dios te dijo que vas a ser un gran empresario, pues vas a caer en vivir en el futuro, en el mañana, y no en el presente. Vas a vivir soñando y haciendo planes. Es decir, no, pues yo voy a hacer esto, voy a hacer una empresa, y vas a estar soñando y diciendo, pues yo tengo sueños o planes de esta empresa, que yo quiero hacer este negocio, yo quiero hacer esto, lo otro. Y tú ya empezaste a tomar decisiones por ti mismo y no estás preguntándole a Dios qué es lo que si está bien lo que tú estás pensando, si está bien ese negocio que tú vas a emprender. ¿Cuántas veces hemos visto personas que emprenden negocios y lo que pasa es de que esos negocios se van a la quiebra, pues no triunfan o no tienen el éxito esperado porque muchas de las veces se hacen sin Dios? Este, entonces, entonces tenemos que vivir de esta manera. Hay personas que viven lamentando el presente y dicen, ayúdenme por favor, o sea, no tengo salud, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo pues muchas cosas, y te quejas de todo. Se la pasa quejándose de todo el tiempo, con la familia, con los amigos, con el pastor, con los hermanos, este, con todo el mundo. Entonces así tampoco se va a alcanzar el futuro que Dios tiene para ti, para nosotros. Este, Porque estás a veces, pues, en un modo de que te estás quejando, lamentando en tu presente. O sea, que estás sobreviviendo nada más, terminas el día y no lo vives haciendo cosas para Dios ni tratando de enfocarte en el Señor. Entonces, este, así tampoco nunca vas a lograr traer tu futuro que Dios tiene para ti. Este, otros se la pasan planeando cosas sin contar con Dios. Muchas veces, como te decía, se la pasan planeando, no, pues yo voy a poner esta empresa, voy a hacer esto, voy a conseguir socios, voy a pedir un préstamo al banco y voy a hacer tantas cosas y para poner ese negocio y para poner esa empresa. Y muchas de las veces Dios no te dijo que hicieras eso, pero tú lo vas a hacer porque tú dices, no, ya Dios me dijo que voy a ser un empresario y yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo sentí que yo iba a que yo iba a ser un empresario, y ya alguien un pastor, un evangelista me dijo que yo iba a hacer esto, que yo iba a tener un gran empresario, que yo iba a hacerlo. Entonces yo voy a pedir, o es seguro que yo voy a ser un empresario, entonces yo voy a pedir un dinero al banco y voy a hacer un negocio. Y te vas a meter en un gran problema. ¿Por qué? Porque tú estás planeando y estás haciendo, y Dios no te está diciendo el tiempo, ni te está diciendo qué negocio. Simplemente tú estás imaginándote y estás tomando las decisiones. Entonces, ese es otro grave error. Ahí en la palabra, en Proverbios 27:1 dice la palabra, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
Entonces, aquí, si nos empezamos a hacer planes para el mañana, nos dice que no sabemos qué dará de sí el día. No sabemos si vamos a estar vivos, no sabemos qué va a pasar, entonces no podemos hacer planes. Hay muchas cosas que pueden suceder de un día a otro. Entonces, podemos planificar. O sea, está bien planificar y decir, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a empezar a enfocarme en eso, pero voy a pedirle a Dios que me vaya mostrando cómo voy a ir logrando eso. Y entonces vas planificando con Dios, ¿verdad? Pero con Él, con Dios, tomado de la mano de Dios, día a día, con el Espíritu Santo, pidiendo al Espíritu Santo que Él te guíe. El Espíritu Santo es nuestra guía aquí en la tierra. Entonces, muchos cristianos y ahora sí que voy a decirlo también así, porque he visto también a pastores que no se dejan guiar por el Espíritu Santo y yo me he quedado a veces sorprendido porque digo, si es una persona que es un siervo de Dios, ¿cómo es que no está siendo guiado por Dios? O sea, he escuchado a personas, bueno, pastores que han pedido oración y diciendo ayúdenme a orar porque tengo que tomar una decisión. Y yo digo, bueno, este pastor está pidiendo que oren por él para que Dios haga las cosas conforme a su voluntad, lo cual está bien. Pero no está enfocándose, ni siquiera está esforzándose por aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios. No está aprendiendo a saber cómo Dios habla, de diferentes maneras que Dios habla. No se está enfocando en cómo Dios trata con nosotros. Y entonces me pregunto yo, entonces, ¿qué está haciendo todo eso a lo largo de su carrera? Todo ese tiempo que estudió. A veces nos damos cuenta que solamente lo que se estudió fue teología, fue solamente letras, pero no se tuvo una comunión, una relación con Dios y con el Espíritu Santo. Incluso hay personas que hoy en día dicen que Dios no habla, y nos dicen, no, es que Dios no habla hoy. Dios ya habló en su palabra, pero Dios ya no habla. Y otras personas que no son tan religiosas dicen, o que son religiosas, dicen, no, Dios no habla. Si tú estás mal, estás muy loco, estás oyendo voces pero Dios no habla. Entonces son personas que a veces tienen mucha ignorancia y no están buscando a Dios realmente o no están tratando de agradar al Señor. Entonces debemos no caer en ese error y nosotros como seres humanos, aunque no seas un pastor, aunque no seas un siervo de Dios así súper ungido, Dios te habla, Dios le habla a todas las personas. Yo antes pensaba que nada más le hablaba a los cristianos, pero me doy cuenta que Dios les habla hasta a los inconversos, Dios les habla hasta los borrachos, Dios le puede hablar a cualquier persona. Para Dios no tiene ningún inconveniente hablarles, solamente que nosotros a veces en nuestras religiones hacemos excepción de personas y decimos, es que a esa persona que es una prostituta Dios no le puede hablar porque está en pecado. Y nosotros hacemos nuestras propias pensamientos, ¿no? Y nuestras propias convicciones o leyes acerca de eso y eso no está bien. Entonces yo he aprendido mucho en lo poco que tengo de caminar con el Señor, he aprendido mucho. Entonces puede ser que Dios a veces te diga, o tú le preguntes al Señor, ¿verdad? Y le digas, necesito saber qué va a pasar este fin de mes. A veces nos ha pasado que a veces digo, o decimos, este fin de mes tengo que pagar mi carro, tengo que pagar luz, tengo que pagar muchas cosas y no tengo el dinero, Señor, muéstrame qué va a pasar este fin de mes, cómo voy a solucionar ese problema. Entonces, quizás Dios te diga nada más, preocúpate por tu día a día, preocúpate por el día de hoy y no te preocupes por el día de mañana. Entonces, puede que de repente tú le digas, o de repente el Señor te hable y te diga, quiero que hagas algo al fin de mes. Y tú vas a empezar a planear y luego Él te dice, eso que te dije que hicieras, ya no quiero que lo hagas.
Y tú vas a decir, pero pues no, te vas a como a no entender qué está pasando. Porque Dios es impredecible y a veces para que nosotros, como te dijera, si queremos llegar a nuestro objetivo, no debemos vivir una vida predecible. Tenemos que estar este, conscientes de que Dios puede cambiar su decisión en cuanto a nosotros, porque a veces hay cosas que suceden. Él es el Todopoderoso, él sabe lo que sucede incluso en tu futuro, Él sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y, y puede hacer cosas para probarte quizás, como con Abraham, cuando dijo que sacrificara a Isaac y en ese momento cambió de opinión y dijo no lo hagas. Ahora él proveyó de un cordero para el sacrificio, pero él le dijo que hiciera algo que después él le dijo que ya no lo hiciera. Entonces tenemos que entender cómo Dios habla, cómo Dios, cómo es el pensamiento o la voluntad de Dios. Entonces, cuando hacemos los planes a veces sin Dios y decimos, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, como te decía hace un momento, vamos a planear y vamos a ir y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a hacer todo para que nos salga bien este negocio, vamos a hacer negocios allá, vamos a hacer negocios acá. Hay una palabra que nos habla acerca de esto que está en Santiago 4:13 y Santiago 4:13 nos dice que muchos dicen, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece como un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia es semejante, es mala. Entonces aquí vemos que que estamos cayendo en un pecado. El pecado de la soberbia cuando hacemos esos planes, entonces caemos en pecado. No debemos de hacer ese tipo de... Te lo voy a leer eso en una versión más actualizada, porque te estaba leyendo la Reina Valera de 1960, pero acá en la nueva, bueno, voy a buscar en la traducción, voy a buscar una traducción, nueva traducción viviente. Ok. La nueva versión internacional dice, y ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Entonces, cuando decimos esas cosas, nos dice que somos fanfarrones, ¿sí? Entonces dice que tenemos que decir si el Señor quiere, ¿va? Si el Señor... De ahí viene eso de que a veces muchos dicen, nos vemos mañana si Dios quiere. Es como tomar a Dios en cuenta del mañana, porque nosotros no somos dueños del mañana, sino que Él es Dios, es solamente el que sabe, el que Él es dueño del mañana. Entonces tenemos que siempre, no nada más para ciertas cosas, sino para todo lo que hagamos, contar con Él. Y con ti más, o sea, con más mayor razón hacer, cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a aprender algo, tenemos que poner, pues de su, o sea, pedir que Él nos guíe, que Él nos tome control de todo eso, para que podamos llegar a eso que queremos llegar. Entonces, Dios tiene planes para nosotros, y son los mejores que Él tiene para nosotros. Quizás a veces no lo entendemos nosotros de esa manera, pero los planes de Dios para nuestras vidas son los mejores. Él nunca nos tiene planes o cosas malas, no siempre lo que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces,
Quiero leer en Jeremías 29:11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos ese futuro que nosotros queremos llegar. Él nos quiere dar esa paz y pensamientos de paz y no de mal. En el Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. En el 139 también, de Salmo 139, en el 15 también dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dice que hemos escuchado que el Señor tiene un libro de la vida, ¿no? donde están inscritos todos los que son herederos de la salvación, todos los que van a heredar la salvación por medio de Jesucristo. Pero también aquí nos habla de un libro donde está escrito todo lo que Dios destinó para nosotros, y cómo lo que Él puso en nosotros, todo lo que las cosas que incluso incluyen cómo Él nos creó, cómo Él nos formó, y todas las cosas que Él nos diseñó en nosotros, están escritas ahí en ese libro. Sin faltar ni una de ellas. Todo está escrito en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a nuestra vida. Entonces, dice cuáles son 3 puntos que quiero darte para que puedas alcanzar esa meta o ese propósito. Y antes que nada quiero darte como testimonio algo que me sucedió, como que me ha sucedido a mí. Cuando yo empecé, bueno, yo toda mi vida he pasado por muchas circunstancias que no te las voy a contar todas ahora, pero en mi vida he pasado por muchas circunstancias, he pasado por momentos más malos que buenos, y la verdad, yo a veces me quejaba, ¿no? De eso. Yo todo esto que te hablo ahorita, pues yo lo viví ya, o sea, me quejaba del pasado. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué a mí me tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué permitiste que pasara todo esto? ¿Por qué yo viví esto? Y me vivía lamentando de eso. Después vivía en el futuro, en el presente. Y en el presente vivía incompleto, vivía sobreviviendo, vivía quejándome o angustiándome. Porque Señor, si tú tienes un propósito para mí, si tú tienes un llamado para mí, ¿por qué yo no llego a ese lugar? ¿Por qué, o sea, cómo? Y pensando muchas cosas. Entonces cuando Dios me empieza a revelar todo esto, que esto era un propósito de parte de Él, que yo pasara por todas esas circunstancias, para que yo pudiera valorar todo lo que Él me ha dado, para que yo pudiera valorar todas las cosas que yo he vivido, que tienen un propósito para mi futuro. Muchas de las cosas que vivimos en la vida son como una escuela que Dios nos da para que nosotros aprendamos, pero muchas veces muchos no aprenden de eso, sino que se vuelven más arrogantes, se vuelven más malas personas, porque lo toman como algo que daña su corazón. Y yo entiendo que sí hay cosas que nos dañan, pero ellos, en lugar de verlo de esa manera, porque a veces no tienen una comunicación con Dios, no tienen una comunión con Dios, y entonces lo ven como algo como que Dios no me ama, Dios es malo, Dios no me quiere, y yo pasé por esto, por lo otro. Pero cuando tú te agarras de la mano de Dios, cuando tú te agarras de su mano, cuando tú aprendes a escucharlo, y te empieza Él a mostrar y a decir todo lo que Él hizo para que todo eso que viviste, era como algo que Él quería aprender para forjar ese carácter, para forjar digamos, ese llamado que Él tenía para ti, que tú lo puedas llevar a cabo y puedas tener esas experiencias como algo que tú viviste y de cual
Él te mostró que eran necesarias, que tú los vivieras para poder sobrevivir en el futuro. Este, yo sufrí todo eso, Dios me llevó por muchas cosas. Yo no estudié en un instituto bíblico y no pretendo saber más que un pastor o que un evangelista o que alguien que estudió ahí, pero, pero lo que Dios me ha dado me lo ha enseñado a través de experiencias y a través de su palabra. El Señor me ha hecho pasar por cosas y me ha dicho, mira, aquí está en mi palabra, y todo me lo ha sustentado ahí y yo lo he podido ver y yo lo he podido entender y lo he podido, este, pues tomar como algo que me ha servido mucho, no como algo malo, sino como algo bueno de parte de Dios. Y entonces he aprendido muchas cosas, sobre lo que es la guerra espiritual, sobre liberación demoníaca. Dios me ha usado en liberación, Dios me ha usado en sanidad, y no lo digo por jactancia ni por vanagloria, lo digo como un testimonio de que Dios me ha usado y he orado por personas y han sanado inmediatamente, algunas después. Personas han sido liberadas de demonios, y Dios me ha usado en dar palabra a otras personas, en predicar su palabra, en hablar de muchas cosas que no terminaré de contarte ahorita, pero Dios me ha usado en esas áreas, cosas que yo ni siquiera imaginé un día poder hacer, que yo ni siquiera estando yo viviendo en aquel tiempo, en el presente que yo vivía, nunca imaginé poder llegar a esto. Y yo lo veo y lo veo ya logrado, lo veo hecho, pero solamente lo pude hacer tomado de la mano de Dios, viviendo mi día a día, viviendo mis experiencias, aprendiendo. Tuve que tomar algunos estudios, no lo voy a negar que no, que tomar algunos estudios sin tener dinero. Dios proveyó el dinero para pagar esos estudios, que no fue tanto lo que pagué, cuando en realidad debía haber pagado mucho, pero no pagué lo que debía haber pagado, porque Dios puso en el corazón de la persona o del pastor que proveía estos estudios el poder adquirir ese curso. También pude entrar a otra escuela de liberación que fue totalmente gratis. Y lo cual le agradezco mucho a Dios porque Él puso todos esos medios. Ahora me encuentro dentro de una academia donde estoy pagando esa academia mensualmente, pero tengo muchos beneficios, desafíos, que nos ponen ahí. Tengo una academia, una librería de estudios para poder estudiar al tiempo que yo pueda. Este, y son tantas cosas que estoy viviendo el día a día, pero no es que yo me quedo ni me estoy preocupando por el futuro. Me preocupo por alcanzar ese futuro, ese objetivo que Dios tiene para mí, pero no me preocupo en la manera de que estoy ansioso, preocupado, estresado, sino que tengo muchas cosas que vivir hoy en el día al día. Tengo tantos estudios que hacer, tengo tantas cosas que estudiar, que aprender. Este, tengo como unos, tengo como 3, 4 estudios que yo estoy haciendo. Este, y todo eso lo hago en mi día a día, en mi presente. Cada día yo lo hago algo de eso, porque yo sé que eso va a tener una repercusión en el futuro. Eso es parte de mi futuro. Para que yo alcance mi futuro tengo que prepararme en este día de la manera en que Dios me lo proveyó, de la manera en que Dios me guió a tomarlo y hacerlo. Entonces, ese mismo consejo que yo te doy para, si tú quieres am, traer tu futuro a tu presente, o mejor dicho, en otras palabras, llegar a ese futuro, pero viviendo tu presente, tienes que enfocarte en el presente, pero pedirle a Dios que Él te dé las herramientas para que tú logres, alcanzar esa meta. Eh, en medio de todo esto, no nada más son las cosas de Dios, también Dios provee trabajos, Dios provee que tú pongas una empresa, pero Dios te va a guiar y en tu presente vas a forjar esas bases para que tú puedas crear ese negocio o puedas tener ese trabajo que tú anhelas o que tú quieres en el futuro. Pero tienes que enfocarte en el presente y tomarte de la mano de Dios para lograrlo. Porque si tú solamente te enfocas en querer lograr tener un trabajo, una empresa,
pero no tomas a Dios en cuenta, no vas a poder lograrlo. Quizás te preguntes, bueno, ¿y por qué muchos ni siquiera creen en Dios y tienen negocios y tienen esto y lo otro? Bueno, mira, hay personas, sí, que hacen pacto con el enemigo. O sea, no todas las personas que tú ves creen en Dios. No todas las personas exitosas que tú ves creen en Dios. Porque el enemigo también les da éxito a sus hijos, a los que le sirven a él. Pero yo no te aconsejo eso. Porque yo todo lo que lo he obtenido por la mano de Dios y no por la mano del enemigo. El enemigo es mi enemigo. Yo solamente sirvo a Dios. Entonces, y Dios es el que tiene buenas cosas para nosotros. El enemigo no, el enemigo va a ser destruido al final del siglo, al final del tiempo. Entonces, que no te dé envidia si otras personas tú los ves muy exitosos y todo eso, porque no todos Dios les ha dado eso. Hay gente que el enemigo, ellos han pactado con el enemigo y han hecho pactos y ellos tienen todo eso, porque el enemigo se los ha dado. Pero un día se los va a quitar y un día ellos van sufrir las consecuencias. Este, Hay personas que no tienen estudios y han puesto empresas, han puesto negocios y no han ido ni a la escuela. ¿Por qué? Porque a veces ellos viven su día a día, se toman de la mano de Dios y Dios provee todo eso. Pero tienes que tomarte de la mano de Dios. Dios no es de... Mucha gente cree que Dios te lo va a dar todo como charola de plata y te va a decir, ahí está, ahí está esa bendición. Pero a veces Dios quiere que nosotros aquí en la tierra hagamos cosas también, que no nos quedemos sentados esperando esa bendición, sino que hagamos y tomamos acción para que juntamente con la mano de Él, tomados de su mano, y guiados por el Espíritu Santo podamos alcanzar eso. Si te voy a dar esos 3 puntos como consejos, mira, son, por ejemplo, mirar la meta de Dios. Si lo que Dios te está mostrando que tú vas a hacer, que vas a lograr, y tienes que estirarte en el día a día, trabajando en este día a día, haciendo cosas para poder traer ese futuro, esa meta a nuestro presente. Entonces, el segundo paso es sanar el pasado, dejándolo atrás. O sea, no olvidándolo por completo, sino que yo sé que vas a tener que recordarlo, pero ya no vas a recordarlo con esa amargura, con ese dolor, sino que vas a recordarlo como una experiencia, como yo te decía ahorita, una experiencia que a mí me ha servido para mi futuro. O sea, una experiencia que Dios me ha mostrado que yo pasé por todo eso, que esos sufrimientos eran parte de forjar mi parte de mi vida, ¿no? Entonces, dejarlo atrás, ¿sí? Y sanar ese pasado. El tercer paso, caminar en el hoy, pero guiados por el Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos, ya para terminar quiero nada más decir esto porque yo me también estaba como muchos cristianos, muchos creyentes, este, eh, no tienen esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo era una de esas personas que yo el Espíritu Santo pues nomás como que, o escuchaba hablar de él, pero yo de cierta forma no lo tomaba muy en cuenta. Si yo tomaba mucho en cuenta a Dios Padre, al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, pues tenía una mala concepto de Él, o sea, no sabía yo realmente qué era el Espíritu Santo. Entonces bueno, mejor dicho, Dios me mostró que tenía que buscarlo, tenía que buscar tener comunión con el Espíritu Santo y yo no sabía cómo ni por qué, pero yo empecé por medio de la adoración, yo buscar esa comunión con Él. Entonces empecé yo en esa travesía, ¿no? Y leyendo algunos libros, y uno de los libros que leí fue Buenos días Espíritu Santo de Benny Hill. En ese libro yo entendí que el Espíritu Santo era una persona y que esa tercera persona de la Trinidad está con nosotros, trabajando con nosotros, y que Él es una persona que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos cosas, hacemos cosas malas, ¿no? Cosas que desagradan a Dios, desobedecemos no, hacemos cosas en desobediencia, Él se contrista, se pone triste, se siente mal, y nosotros hacemos que Él se sienta mal, y que nosotros
como cuerpos de los creyentes somos templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces cuando yo entendí todas esas cosas, y empecé a tomarlo en cuenta y empecé a decirle por las mañanas buenos días y por las noches decirle buenas noches, Espíritu Santo, y decirle que me acompañe, decirle que me guíe, que me hable, que me muestre. Él empezó a revelarme y a hablarme, a veces hasta en mi trabajo. A veces hasta me hablaba el Espíritu Santo en mi trabajo y te lo cuento como una experiencia para que tú también quieras anhelar, tener esa experiencia con Él, para que tú también quieras buscarlo. Este, Empecé a tener pláticas con el Espíritu Santo donde en mi trabajo Él estaba conmigo y Él me decía, no hagas esa, como yo trabajo como cocinero en un restaurante, Él me decía, prepárate porque viene una orden de tantas cosas, ¿no? Y, y sí, entraba una orden como con lo que yo iba a necesitar y yo me quedaba sorprendido cómo Él me mostraba todo eso. Y el Espíritu Santo siempre está en esa disponibilidad de platicar con nosotros, de guiarnos, incluso platicar con nosotros en el trabajo, donde quiera que tú estés. El decirte, mira, prepárate porque va a pasar esto, mira, prepárate porque vas a hacer aquello. Y así, y no hagas esto porque mira, y entonces, o guarda eso porque lo vas a ocupar. O te bajas de tu carro y te dice, toma tus llaves, se te están olvidando. Tantas cosas que el Espíritu Santo te puede hablar. Pero bueno, es algo que nos va a ayudar en nuestro día a día, caminar con Él para poder alcanzar ese futuro, esa meta, ese objetivo al que queremos llegar. Y bueno, para despedirme quiero hacer una oración. Este, Espero que te haya gustado este video y es para la honra y gloria de Dios y para que tú seas edificado también. Vamos a orar para ser despedidos y deseo que Dios te bendiga mucho y vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, y nos despedimos de este momento, de esta enseñanza y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes. Espíritu Santo, te pido que toque los corazones de cada uno de los que están viendo este video y los que lo verán próximamente también. Y te pido que tú toques esos corazones para que ellos tengan esa hambre, tengan esa necesidad de buscarte, ese deseo de querer conocerte, Espíritu Santo, para que puedan ellos también conocer quién eres en realidad, y cuán precioso y cuán hermoso es vivir a tu lado, a tu compañía, vivir siempre guiados por ti, por tu presencia en nuestras vidas. Y te pido que seas con cada uno de ellos y que obres en sus vidas, que les cubras y les guardes a todos. Padre Santo, te pido que tú les guardes, les bendigas, a sus familias también, a todos los que estuvieron hoy aquí viendo este video. Bendíceles, guárdales en todo lo que ellos hagan y habla a sus vidas, a sus corazones. Dice tu palabra que tú hablas en visiones, en sueños. Y te pido que tú les hables, que tú les muestres que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, pues que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.